Señores, aquí estamos. Miren, nos sentimos súper contentos. Cada vez que la doctora Lilian Fonder viene a acompañarnos, nos sentimos súper bien, todo el equipo de su espacio, Diario 16. Nosotros queremos, aparte de que vamos a dar directamente ya los buenos días a la doctora Fonder, iniciar, no solamente con el tema que lo tenemos ahí, para que la doctora nos dé una explicación rapidita, sino para que nos diga en qué consiste, porque nos llamó una amiga televidente cuando escuchó el nombre de la doctora Fonder aquí en el programa, para que la doctora diga que le hiciéramos esta pregunta, en qué consiste la intoxicación por la ciguatera, para que la doctora de entrada nos dé una explicación leve de todo este proceso. Buenos días, doctora Fonder. Muy buenos días, el placer es mío de estar aquí y sobre todo de llegar tan temprano a sus hogares con una información que desde el punto de vista de nosotros es importante para la familia, no solo para las mujeres. La ciguatera es una intoxicación alimentaria que se da sobre todo en los países donde el clima es tropical, porque la toxina, la microtoxina, vive en las aguas, en las algas. Son unos microorganismos, entonces esta microtoxina se la va comiendo el pescado pequeño y el pescado grande se come el pequeño y así llega a la alimentación de nosotros. Es más frecuente, sobre todo en la época donde se mueve mucho el mar. Después de un ciclón, después de un terremoto, después de esta lluvia fuerte que pasaron, que fue María y José, esto movilizó todo el arrecife, estas toxinas se movilizaron y bueno, chiquitos y grandes se comieron la ciguatoxina, como se llama. Esta ciguatoxina no se merma ni con la temperatura ni con el olor, o sea, tú no te das cuenta que el pescado está intoxicado. Los pescados más frecuentes son la barracuda, el mero, la colibrilla, todo esto que están en la superficie. Los pescados de la profundidad, como el chillo, pues a menudo no adquieren esta intoxicación. Recomendación, después de una lluvia muy fuerte, un terremoto, un ciclón, no se debe comer marisco ni pescado en el trópico. República Dominicana, Cuba y todo el área de México y el Centroamérica. En España se han dado algunos casos, pero la mayoría son exportados del trópico y también se ven en las Islas Canarias. Para que esa amiga televidente se ilustre un poquito más, doctora, ¿qué pasa con ese paciente? Ya cuando se ve con que su cuerpo se ha intoxicado internamente, los síntomas, okay, los cambios. Importante, más del 90% de la persona empieza a sentir los síntomas a los 10-15 minutos de haber ingerido la toxina. Le da diarrea, le da náusea, le da un escoliflor, una picazón en todo el cuerpo y hay que ir a emergencia. Cuando esta persona va a emergencia y dice que ha comido un marisco, pues inmediatamente pues el sistema de salud detecta que hay que ponerle un diurético fuerte tipo Monitor para que elimine la toxina y una buena hidratación. La hidratación es lo más importante. Esto es un cuadro que puede durar 4 o 5 días como mucho en estas condiciones cuando se detecta de manera oportuna. Los síntomas más frecuentes en el sistema gastrointestinal, además de náusea y diarrea, es el cambio de la percepción de la temperatura. Lo que es frío tú lo sientes caliente y lo que es caliente lo sientes frío. Esto es muy importante porque tú puedes tocar algo y quemarte y no sentirlo. También puede producir unos calambres muy fuertes en las extremidades, en las manos y las piernas, pero un calambre que te incapacita, un dolor importantísimo. Y algo característico, que es lo que Juan Luis Guerra se refiere con el beso de la ciguatera, es un hormigueo, que el hormigueo parecería que es algo agradable, pero luego se vuelve doloroso alrededor de toda la boca, incluyendo los labios. O sea, es un hormigueo como si tuviese muchas hormigas moviéndose, que en un momento tú dices, y esta sensación tan extraña, y en un momento tú dices, y este dolor que no aguanto. El tratamiento es sobre todo sintomático. Hay 1% de la población que hace síntomas cardiovasculares, o le da bradicardia, que el corazón va muy rápido, o le da taquicardia, que el corazón va muy lento, todo lo contrario. Entonces, esto requiere tratamiento. Y los más peligrosos, que son los que atacan el sistema neurológico. Los que se van al sistema neurológico, esa toxina se pega de los nervios, que son esos cordones que movilizan tanto las extremidades superiores como inferiores. O sea, desde no poder caminar hasta poco a poco ir recobrando la movilidad. Esto es transitorio. ¿Y ese proceso dura qué tiempo ya? Cuando ya tú no puedes caminar y eso, para recuperarte por completo. Eso va a depender de qué tan rápido el médico, o vayas al médico y de qué tan rápido haga el diagnóstico. Porque no es lo mismo llegar con vómito y diarrea que llegar con dolor general, porque cuando hace al sistema neurológico, lo que tú presentes es un dolor general en todo el cuerpo, me duele aquí, me duele allá,
molestias para caminar, pero que son síntomas muy ambiguos, que en ningún momento, si tú no dices que te has comido un pescado y que tienes cambio de percepción de la temperatura, que eso es característico, y el agua te sabe como si fuera plomo, como si fuera mineral, no toleras el nada frío, porque todo lo frío, el agua fría, cuando te vas a bañar, el agua fría, todo esto te molesta. Estos son los síntomas característicos. Normalmente el cuadro neurológico o en general dura de 4 a 6 meses para tú volver a recuperar tus habilidades. Ahora, los síntomas pueden durar muchísimo tiempo. Algunos autores hablan de 2 años, pero no tan intensos. Y hay autores que dicen, por ejemplo, que 25 años después se comió un pescado y volvió a tener los síntomas. Están limitados los pescados por lo menos por 2 años. Cualquier tipo de pescado puede ser enlatado, puede ser un pescado inclusive de clima frío. Están prohibidos los primeros 2 años y algunos autores también refieren prohibir el alcohol porque el alcohol también es un alergénico y se comporta como una reacción alérgica a todo el organismo. El tratamiento, pues obvio, mucha hidratación y reposo porque es que no hay movilidad, no se recomienda hacer ejercicio en la fase aguda porque el músculo está con la toxina, entonces tú no puedes ejercitar un músculo que está cargado, que está intoxicado. Primero tienes que recuperar, eliminar la toxina y posteriormente entonces hacer ejercicio. Un cambio en la dieta de manera permanente durante este proceso. 2 años sin comer mariscos, ay, Dios sin mío, ingerir alcohol y como hay una reacción alérgica también con los guandules, cosa que es muy dolorosa porque no comer guandule en nuestro país es realmente una gran limitación, pero se dice que los guandules también son muy alergénicos. Y eso está demostrado científicamente. Todo esto para que sepan que cuando hay un ciclón no deben comer pescado, sobre todo pescado de superficie. Ahí está contestada la pregunta para la amiga televidente que nos llamó. La salud sexual y reproductiva en República Dominicana, ¿cómo andamos actualmente, doctora? Bueno, las estadísticas no han cambiado mucho. Definitivamente tenemos el mismo problema del embarazo a temprana edad o el embarazo en adolescentes. Y digo embarazo a temprana edad porque anteriormente las mujeres se embarazaban en la adolescencia y no había mucho problema. El tema es que ahora ha aumentado cada vez más. También tenemos matrimonios, para decirle de una manera, pero realmente no son matrimonios, sino hombre adulto con niñas. Y eso continúa, y continúa porque las condiciones son las mismas. Todavía no tenemos una educación sexual real, una educación sexual efectiva. Seguimos intentando hablar de posponer las relaciones sexuales y no terminamos de entender que las y los adolescentes es que tienen vida sexual. Es que tú no puedes poner lo que ya una gran parte de ellos tienen. Y hay mucha presión social porque si el otro la tiene, ¿cómo que yo no la voy a tener? Yo las he tenido en la consulta diciendo, doctora, me hacen bullying porque yo no he iniciado mi vida sexual. Y eso es una realidad. Pero jovencita, doctora. Jovencita, niña de 16. Dice que le hacen bullying porque ella no ha iniciado su vida sexual. Claro que sí. O sea, un joven de 16 años que no ha iniciado su vida sexual, en la escuela los amiguitos, ¿de qué hablan? O sea, es que queremos no hablar de sexo cuando los adolescentes hablan de sexo y a menudo. Entonces los amiguitos presumen que yo 1, que yo 2, que yo 3, entonces yo nada. Entonces esa presión social también hay que acompañarla con educación sexual para que la niña, el niño pueda decidir cuándo hacerlo, con quién hacerlo y en qué condiciones hacerlo. Doctora, pero hay una buena noticia que lo comentamos nosotros en estos días aquí en el programa y hoy tanto Orlando como yo hablamos de eso también. De manera positiva la Iglesia Católica dice que está de acuerdo con que se dé información de todo lo que tiene que ver con el aspecto sexual en las escuelas. Hay que ver el contenido de esa información. Porque es información decirte que si te embarazas puedes salir embarazada. Que si tienes relaciones sexuales, puedes salir embarazada. Eso es una información. Es una información que si tienes relaciones sexuales sin preservativo, puedes contraer el virus del VIH. Eso es información. Pero esa es una información que solamente te va a intentar meter miedo. Y eso no funciona. Es muy importante utilizar una información científica. ¿De qué forma hay que hacerlo, doctora? Bueno, desde mi visión hay que empezar en la infancia. En la infancia, porque cuando ya tú tienes un niño de 7, 8 años que presume su pene y una niña de 7, 8 años que lo que dice es yo quiero uno, porque es lo que oye, entonces ella tiene que saber a qué se está exponiendo. Entonces hay que empezar en la infancia con una educación adecuada para su infancia. O sea, a los 8 o 9 años, una niña y un niño deben de saber que nadie debe tocar su cuerpo. Doctora, esos padres que nos están viendo ahora mismo, ¿qué usted les recomienda, por ejemplo, cuando un padre se da cuenta que su hija o su hijo a tan temprana edad
ya ha comenzado a practicar el acto sexual, ¿cuál es su recomendación? ¿Cómo debería manejar este tipo de casos? El padre lo que tiene que buscar información, porque la fuente más importante para un niño o una niña es su entorno inmediato. La escuela está con ellos 8 horas, es muy importante, y los medios de comunicación. Pero ¿qué viven en la casa? Eso van a replicar fuera. Eso mismo que usted comió en su casa, eso mismo es lo que usted va a buscar fuera. Entonces la información para un padre o una madre que descubre que su hija tiene vida sexual o que su hijo tiene vida sexual, primero es información para ellos. Y a partir de ahí, ¿qué información le voy a dar? No es lo mismo a los 13 años que a los 16 años. O sea, la información es diferente. Pero tiene que ser una información que se sustente, primero en la autoestima. O sea, ese cuerpo tuyo, ese cuerpo que tiene la edad que tú puedes tener de 12 a 16 años, ese cuerpo te va a acompañar hasta los 80, 89 años. Vamos a cuidarlo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Primero, no lo debes regalar, no lo debes exponer, no debes hacerte daño tú mismo o tú misma. ¿Qué vamos a hacer con tu vida sexual? ¿Tienes una pareja o fue un encuentro casual? ¿Cuáles son los riesgos de algunos métodos anticonceptivos? Porque habría que hablar también si es una pareja estable o fue un encuentro casual, porque a veces lo hacen para decir que ya no son vírgenes, porque como que ser virgen sería algo negativo. Eso es una parte de la población, pero tenemos que hablar también de esa otra parte, que es la mayoría de la población, que son las mujeres pobres, que viven debajo de la línea de pobreza y que muchas veces el único instrumento que tienen para salir de la pobreza, o que ellas entienden que tiene, es su cuerpo. Entonces, ¿cómo yo voy a conseguir un plato de comida o un pantalón o un celular o unos tenis? ¿Con quién? Bueno, pues yo voy a dar mi cuerpo a aquel señor que tiene y lo puedo conseguir. Y a partir de ahí puedo conseguir todo lo que yo quiera. Entonces, esas que están debajo de la línea de pobreza no tienen la misma capacidad para decidir. Estamos hablando de 2 repúblicas dominicanas. Aquella que quiere tener sexo para estar a la moda y aquella que no tiene otra herramienta para salir de la pobreza que no sea su cuerpo. Entonces, a las 2 y a todos y todas, porque es un derecho humano y también está en nuestra Constitución, necesitamos educación sexual. Por ejemplo, todas las adolescentes, desde que ven su menstruación, tienen que saber cuál es su época fértil, porque es una bendición menstruar. Pero también esa menstruación te puede llevar a un embarazo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esto que va a pasar en mi vida todos los meses para yo tener un embarazo cuando yo quiera? Esa información es básica. No sé si está en ese contexto, Miosotis, de información. ¿Cuándo yo ovulo? ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy ovulando? ¿Cómo cuidar mi cuerpo porque estoy ovulando? Igual el hombre. O sea, el joven debe de saber cómo cuidarse. Pero cómo cuidarse y cómo disfrutar su sexualidad. Muchas veces por ser macho le metemos tanta información de que tiene que tener sexo, que tiene que durar mucho en el sexo, y eso trae problemas sexuales como la eyaculación precoz, porque andan tan rápido y tiene tanta prisa y tanta ansiedad que el joven luego tiene eyaculación precoz y entonces tiene problemas sexuales. O maximizamos tanto el pene, tanto el órgano fálico, que él lo ve y digo, pero el mío no es tan grande como el de la televisión, el mío no es tan grande como el de los videos, y estamos creando problemas sexuales, trastornos sexuales innecesarios. Entonces, esta información va a estar bien clara ahí. Los métodos anticonceptivos, pero no solo para evitar un embarazo, para cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo es un templo. Entonces, yo tengo que cuidarlo. Doctora, una preguntita en este minuto que nos queda. ¿No sería también como parte de la solución que los más pobres, los que viven en lugares vulnerables, haya como algún mecanismo para que esos padres manden esos niños pobres a las escuelas y que sea a través de esas mismas escuelas que se les llegue esa información de qué hacer en su vida sexual? Pero es que esta información tiene que venir de la escuela. Cuando te dije que los padres y las madres son los más afectados, pero es que está en nuestra Constitución darle educación a toda la población. Y la educación sexual es parte de la información. Entonces, lo ideal es que estos niños y niñas vayan a la escuela todos. De hecho, tenemos una buena cobertura de asistencia, pero que este tema no puede llegar como un tema para meter miedo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los jóvenes que no manejen rápido y se siguen matando manejando rápido? Sí. O sea, no es miedo que le vamos a meter, es tratar de que ellos se concienticen de que ese cuerpo de ellos hay que cuidarlo, que tú no lo puedes poner. Ese manejo temerario, ese yo brindarme, porque si yo no me brindo, yo no soy mujer. Si yo no tengo un hijo, no consigo un plato de comida. Eso es lo que hay que atacar. O sea, lo que hay es que darle valor a todos los niños y niñas de su cuerpo, que lo cuiden, que lo protejan, que vean que ese es su vehículo con el que ellos van a envejecer, que no le van a cambiar el carro. Ese es su mismo cuerpo. Doctora, usted no tiene que prometer hacer una segunda parte de este programa, porque nos quedamos, mire,
con el deseo de continuar como 2 horas más escuchándola a usted. Entonces, hay que hablar en otra entrega de métodos anticonceptivos para tumbar muchos mitos y elegir el mejor cuando ya inicias tu vida sexual. Ya lo saben, ese es el próximo tema que vamos a tratar aquí en Diario 16 con la doctora Lilian Fonder. Doctora, un placer. Gracias a mí. Señores, finalizamos nuestra jornada por este día. Orlando Jaques y una servidora Miosotis Grullón le prometen estar aquí con ustedes mañana tempranito en otra entrega de Diario 16.